El título para esta noche de la prédica de hoy miércoles se llama Reflexiones. Suena como, bueno, como muy general. Quiero ponerlos un poquito en contexto sobre qué reflexiones vamos a hacer. El pastor estuvo terminando los TDDs en diciembre sobre Éxodo 19 y 20, donde tocábamos el tema donde está ahí escrito lo que tiene que ver con los mandamientos específicamente. Y el Señor, el día que estaba terminando el pastor, ya como lo de Éxodo, porque vamos a iniciar con Juan, hablábamos con el pastor un poquito sobre los dos después y Dios me puso qué bonito poder reflexionar un poco más con la iglesia sobre este tema. Y eso es lo que vamos a hacer, a reflexionar un poco sobre los mandamientos y la ley de la vista desde el Antiguo Testamento y ya desde el Nuevo Testamento Jesús como también la complementa. Entonces, miremos. Los 10 mandamientos. Entonces, están en los que quiere consultarlos y están en Éxodo y también en Deuteronomio. Y hablábamos de que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios, con esa relación hacia Él, cómo honrarle, respetarle y tener esa relación con Él. Él nos enseñó y de esa manera enuncia los 4 primeros. Así rápidamente, no tener ningún otro Dios aparte de él, decía él, o sea, solo él es el Señor, el único Dios verdadero. El segundo dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen, ni que está en los cielos, en la tierra o en el mar, y menos inclinarse ante ellos, porque él es un Dios celoso. Tercero, no hacer mal uso del nombre del Señor, de jurar en vano, ni utilizarlo a la ligera. El cuarto, guardar el día de descanso al mantenerlo santo, como lo ordenó el Señor. Y lo que implica acá es la invitación es a que trabajamos de lunes a sábado y el día domingo, en nuestro caso, es el día del Señor, que debemos buscarlo, es la prioridad de nuestro día sábado, día domingo, perdón. Ya trabajamos, debemos ir a la iglesia, a congregarnos, a buscar de su presencia, a alabarlo, a honrarlo y a recibir la palabra que tiene. Esos son los mandamientos que tienen que ver con Dios. Y los otros 6 tienen que ver con los demás, que empieza con el papá y mamá, honrarlos, es el mandamiento que tiene promesa y es una vida larga y plena en la tierra si honramos a nuestros padres y a nuestra madre. Así lo ordena el Señor. Hónralos. No es si te parece, si vale la pena, si se lo merecen, no. Es una orden honrar a padre y madre. Es uno que tiene que ver. Otro, no cometas asesinato, no matar a nadie, no cometer adulterio es el otro, no hurtar, no robar, no dar falso testimonio contra tu prójimo, no hablar mal de otros, no calumniar. Y el décimo, no codiciar nada de nadie. Aquí habla de la esposa, de la casa, de la tierra, de los siervos, de nada. No codiciar nada de tu prójimo. Y eso habla el Señor en los 10 mandamientos. Entonces, quiero un poquito, antes de, bueno, de mirar este resumen que habla acá, contarles un poquito de la ley. Estos 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel, recuerda, cuando salió de Egipto, y fueron dados, el Señor se los dio a Moisés en el monte Sinaí, lo tenemos claro, y fue dado a los judíos cuando vivían en el desierto, ¿cierto? Después de la liberación. El Señor entonces llamó a Moisés y se los entregó a él. ¿Y cuál era el objetivo de esos 10 mandamientos? De guiar al pueblo en su vida diaria y en la relación con Dios. Porque si no hay un orden, y Dios es un Dios de orden, la gente en ese entonces vivía como quería, hacía lo que quería, venían con costumbres, Dios esto, y el Señor dijo, voy a ponerles un orden, ¿y cómo es? Para eso Él hizo estos mandamientos, para darles un orden y guiar a su pueblo. Hoy dicen que son 613 en total, leyes que están escritas en el Éxodo y Deuteronomio, que fueron dadas. Se conocen estos días que son los principales, digamos, como los que más uno ha escuchado y que le enseñaban en el colegio y bueno. Y esos 10 mandamientos son 10 mandamientos espirituales, pero hay más mandamientos y más leyes, digámoslo así, en el Antiguo Testamento.
como una generalidad, como un tema así adicional de esos mandamientos o leyes del antiguo, que estaban divididos en tres categorías principales: leyes rituales, leyes morales y leyes civiles. Estas que estamos viendo son leyes espirituales o rituales, digámoslo así. ¿Y cuál es el propósito de la ley en general? El de fondo es llevarnos a Cristo. Pero pues ahí en el antiguo la gente no lo tenía tan claro. Pero desde el comienzo, ese era el propósito del Señor. Mostrarnos que nosotros mismos no podíamos cumplir con todo y necesitábamos de alguien. Desde el comienzo estaba eso, que no lo veían desde antes y muchos aún siguen en esa ley. Porque la evidencia de, de nuestro pecado es claro, y lo vemos en Romanos 7:7. Ahí está la evidencia de que somos pecadores y desde ese entonces Dios quería enseñarnos eso. Bien, sigamos. Desde el Nuevo Testamento podemos resumir el Antiguo en estos dos textos bíblicos. En Mateo 22, 37, 40, también es muy conocido, pero no lo relacionamos a veces. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y si dan cuenta, tiene que ver con Dios, como hacíamos el paralelo con los del 10 mandamientos. Este, obviamente, es explícito, tiene que ver con el Señor, que tú debes amarlo con todo tu ser. Cuando habla con todo tu corazón es con tu espíritu, con tu alma, está con tu mente, con tus emociones, con todo tu ser y también con tu cuerpo, con todo, amarlo a él. Y el segundo dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que ver con los demás y obviamente ahí estás tú, cada uno de nosotros en medio de eso. Si se dan cuenta, ahí están resumidos desde en Mateo 22, 37 como Nuevo Testamento, están resumidas esas dos. Y hay uno más, bueno, acá dice en el 40, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Toda la ley y las exigencias del Antiguo Testamento, de los profetas, se basan en estos dos mandamientos. ¿Cuál es? El amar, el amor. Esas son dos, lo más importante, donde se basa la palabra, se basa toda la escritura en el amor. Y la Biblia todo el tiempo habla del amor. Vemos otro texto que está en Mateo 7:15, que es la regla de oro. Esa regla de oro que se aplica muy bien, que haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Haz todo lo que tú quieras que te hagan a ti. Si tú quieres recibir bien, haz el bien. Recibe todo lo bueno. Haz todo lo que tú quieras, lo que a ti te gustaría que hicieran contigo, hazlo con los demás. Y aquí dice, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. ¿Se dan cuenta? Que aquí en estos textos está resumido todo lo que el Señor les estaba intentando enseñar o los enseñó a ellos, a su pueblo, que por siglos y tiempos siguió, la gente lo seguía repitiendo, pero no lo se relaciona uno a veces viéndolo desde nuevo. Amar al Señor sobre todas las cosas, amar a los demás y hacer lo mejor por todos. De esa manera se resumen todas esas 613 leyes. Esa es la base, esa es la esencia. El amor. Y cuando yo amo a mi Padre Celestial y yo amo a Dios, pues enseguida puedo decir que también me amo a mí mismo, amo a los demás y ahí empiezo a hacer las cosas como a Él le agrada, hacerle bien a todos. Y ya no empieza a aplicar toda la ley que antes decía que ojo por ojo y ponía una mejilla y leyó, entonces ya no le ponía la otra, ahora yo hago eso, me pegan en una y pongo la otra. O sea, es distinto, se dan cuenta, el Señor
vino a enseñarnos. Señor Jesús acá con estos textos, porque eso los dijo él en Mateo, nos está diciendo, miren, la base es el amor, la base es el bien, el amor a mi Padre, el amor al prójimo, el amor a Él también, a Jesús, y de esa manera podemos hacer el bien. La ley por sí misma no nos salva, no nos va a salvar. Por eso en Romanos 7 dice, ¿qué concluiremos? Romanos 7:7. ¿Que la ley es pecado? No estamos diciendo que toda la ley del Antiguo Testamento era mala o era pecado y que solo el Nuevo, no es pecado, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Aquí está hablando Pablo. Y él dice, por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codicies. Entonces, lo que Pablo acá nos está diciendo, no queremos decir que las leyes la ley del Antiguo Testamento sea pecado, no. Nos sirvió para mostrar que somos pecadores y todos los pecadores que somos y que no podíamos cumplirlo. Como dice Pablo acá, un ejemplo, hasta que la ley no me dijo no codicies, yo no sabía que yo en mi corazón había el deseo de codiciar. Pero ahí está esa identidad, esa naturaleza pecaminosa, está ahí en cada uno. Por eso la ley no salva. El que solo salva es el Señor Jesucristo. Dios dio la ley para definir el pecado y demostrar nuestra necesidad de Jesús, de nuestro Salvador. Y Jesús fue el único que obedeció perfectamente la ley. Él se hizo hombre y vino como hombre, aunque fue 100% hombre, también fue 100% Dios, pero como hombre vivió aquí en la tierra y demostró y cumplió absolutamente todo. El único, con su vida, con todo su ejemplo, con sus enseñanzas, y también en su muerte y resurrección cumplió todos los mandamientos de la ley. Por eso Él es nuestro Salvador. Amén. En Mateo 5:17, Jesús nos enseña sobre la ley, aquí, para complementar. No crean ustedes, dice el Señor Jesús, que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. Aquí no estamos diciendo que la ley hay que suprimirla, lo dice también el Señor Jesús. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. A eso vino el Señor Jesús, a darle pleno valor a la ley. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Aquí está hablando de hasta que todo se haya acabado, hasta que haya pasado el milenio y venga la nueva Jerusalén. O sea que él mismo lo está diciendo. Yo no vine a abrogar, dice en la nueva, en Reina Valera, la ley, sino a cumplirla. Amén. Quería esas reflexiones sobre los mandamientos y lo que Dios está y lo que Dios quiere es que los cumplamos y que queden grabados en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento estaban grabados en piedra, recuerden. ¿Se acuerdan que se los dieron en piedra? Pero ahora están grabados en nuestro corazón cuando vino el Señor Jesús, en nuestro espíritu. Al recibirlo a Él, somos nuevas criaturas y vive en nosotros ese Espíritu Santo. Y en Él, ahí está guardado todos esos mandamientos. Y el Señor, Él lo que quiere. Recuerda que el pastor nos enseñaba qué es lo que quiere Dios, lo que quiere Dios, que nos apartemos para Él, que limpiemos nuestra mente y nuestro corazón pues con su palabra y que cumplamos todos sus mandamientos, cumplamos lo que Él pide que hagamos. Amén. Y por último, quiero mostrarles algo en el antiguo, un paralelo de cómo el antiguo pacto versus el nuevo pacto, cómo operaba en la ley en el antiguo y lo que cambió Jesús cuando pues llegó a la tierra y se hizo nuestro Salvador. Entonces, se los voy a leer rápido, son muchos puntos, pero le voy a leer.
Dice, el Espíritu Santo, en el antiguo pacto, el Espíritu Santo estaba en el lugar santísimo. En el nuevo, el Espíritu Santo está en nosotros. El otro, Espíritu Santo estaba sobre profetas, sacerdotes y rey. Hoy está en nosotros. En el antiguo, acreditando justicia. ¿Qué significa acreditando justicia? ¿Qué necesita? Como Abraham, recuerden que Abraham dice que su fe le fue contada por justicia. Ese es, él acreditó su fe, pero ya en Jesús somos hechos justicia. El creer en él, ya somos hechos justicia. Hijos, nos convertimos en hijos de Dios. Abraham tuvo que creer y fue acreditado en Jesús. Él nos hizo justicia, hijos de Dios. La sangre cubrió el pecado. ¿Recuerdan que mataban a un animal y cubrían el pecado por un año? Aquí en el siguiente dice por un año. La sangre borró completamente el pecado. La sangre de Jesús borró completamente esos pecados para siempre. Y si el que sigue se relaciona, dice pecado cubierto por un año. Cada año tenía que ir allí el sacerdote y toda la preparación y todo a sacrificio por el pecado de todo un año. El pecado en el nuevo fue quitado por siempre. Ya no hay más sacrificios porque lo hizo el Señor Jesucristo. No necesitamos más sacrificios. El otro, conciencia de pecado y de carne. Se tenía conciencia porque me tocaba cumplir y de todo lo que era el pecado y los deseos de la carne, ese de que me toca y el antiguo pacto, conciencia de pecado. Pero en el nuevo tengo conciencia de justicia en Cristo Jesús, porque Él fue quien fue allá por mí a la cruz y me hizo hijo de Dios. Y tengo conciencia de que soy su hijo, el hijo de Dios. Antes no tenían esa conciencia. Dios con ellos, si Dios estaba con ellos, pero es mejor Dios en nosotros, estar con nosotros, dentro de nosotros, en nosotros todo el tiempo. Ellos allí buscaban la presencia y era por momentos. Moisés es el mediador, fue el mediador. Recuerda que el pueblo no quiso hablar con él cuando él les dijo, que fue lo último que nos enseñó, que fue, qué triste que el pueblo dijo, no, no quiero, mándame, solo Moisés, tú ven y sé nuestro mediador. Y Dios desde ese entonces quería que su pueblo hablara directamente con él. Aquí en Jesús, Él es el mediador y el que ejecutó esa obra, la obra redentora. Y gracias a eso, Él es nuestro mediador. El pacto del antiguo pacto es inferior, del nuevo pacto es superior, tiene un mayor valor, porque es Jesús, su sangre, la que selló ese pacto. No tenemos autoridad sobre Satanás, no se tenía autoridad sobre Satanás en el antiguo pacto, en el nuevo sí, autoridad sobre Satanás en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Había una promesa en el antiguo pacto y esa promesa era que venía un Mesías, el Mesías, pero algunos no lo quisieron aceptar ni reconocer. En el nuevo pacto hay mejores promesas, sí, claro, ya está cumplido, él ya vino, se hizo hombre, cumplió y nos dejó mejores promesas. Disfrutamos de mejores bendiciones en el nuevo pacto. Los muertos se iban al paraíso o en el Hades, al seno de Abraham. Hoy los muertos en Cristo van a la presencia del Señor directamente. Muertos espiritualmente, sí, estaban muertos espiritualmente. Hoy nosotros estamos vivos y nuestro espíritu fue renovado y vivimos y nuestro espíritu vive. Los que estamos en Cristo, ¿no? Se vivía bajo la ley del pecado y de la muerte en el antiguo pacto. Hoy vivimos bajo el espíritu de vida en Cristo Jesús. No de muerte, espíritu de vida. Tenemos vida en Cristo. La muerte ya fue vencida en Cristo. Tenemos sanidad, tenían sanidad acreditada. O sea, sí, así como Abraham tenía que, bueno, demostrar y acreditaba su sanidad, hoy no, ya la tenemos. Es un hecho que fue pasado. Jesús compró nuestra sanidad en la cruz, es un hecho.
libres de la penalidad de muerte. Pero acá libres de la penalidad de muerte y poder de la muerte. Ya, como les dije, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Eran siervos de Dios, hoy somos hijos de Dios en el nuevo pacto. En el antiguo conocieron a Dios, ¿sí? Pero nosotros conocemos a Dios Padre, lo conocemos con nuestro Padre, que somos sus hijos. Trataron de cumplir la ley, hicieron lo imposible, pero no lo pudieron hacer. Nosotros cumplimos la ley, pero en Cristo. No hablaron en lenguas, no hablaban en lenguas en el antiguo pacto, hoy sí hablamos en lenguas. Un don de ministerio era el de profeta, solo había un don de ministerio profeta. Hoy hay 5 dones del ministerio. Había 7 dones del Espíritu Santo, hoy hay 9 dones, que es el que se adicionó son lenguas e interpretación de lenguas. No hay dones del cuerpo en el antiguo, hoy sí, en el nuevo hay 7 dones del cuerpo. El ministerio del profeta en esa época era muy importante, hoy no es tan importante, no, ya no es tan importante. Fueron guiadas por señales, somos guiados hoy por el Espíritu Santo. Adoraron delante del Señor, nosotros adoramos en espíritu y en verdad adoramos a nuestro Padre. Algunos eran sacerdotes, hoy todos somos sacerdotes. Recuerden que dice que somos reyes y sacerdotes. Eso es una realidad. Esto quería que reflexionáramos un poco ese paralelo sin Cristo y estando con Cristo en el nuevo pacto, los cambios que hay y lo maravilloso que es el entender el nuevo pacto y todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Eso era sobre lo que queríamos que reflexionáramos. Les bendigo. Si tienen algunas preguntas.